Buenas tardes a los oyentes de Radio Paripucu. Yo fui uno de ellos que me fui a Bolivia, Chaco, y realmente fue una experiencia grande. A mí sacaron algunas conclusiones en la parte de Bolivia y la parte de nosotros como Paraguay indígena, y llevaron también en nuestras situaciones en la parte donde vivimos a nosotros. A mí impresionando que la sequía no es solamente del Paraguay, había sido que es todo parte hay sequía. En Bolivia indígena me contó que hay sequía. Yo me quedo aquí. Aquí que no tenemos agua, pues mira cómo sale aquí agua, ¿ves? Así sale aquí se sale agua para el ganado. Los perros, aquí más perros. Ay, va, y que van a ayudar, dicen, por la sequía, pues hay que ver cómo será. Ya, pues no llueve. Eso es más fácil, la lluviecita nomás. Ese año era lindo, todo, uno tenía yuca, camote, pero ahora nada. Este año mi hijo ha sembrado ni chocolito como todo el todo. ¿Cómo era antes? Antes los pastores, porque llovía mucho. Pues antes el campo era lindo, pues mesa, así se abre ya no. Ahora sale esta lluvia que no sirve. Imagínate, los enfermos van a comer esto, le agarra la borrachera. Afata, eso se llama afata. Y no sirve para la ganadería. No sirve. Y a la necesidad lo comen. Pero lo ingelan. Los enfermos lo hacen a la borrachera. ¿Qué es la borrachera? Entonces andan bambaleándose, en braveza al final mueren. Más Bueno. flaco y más flaco y más flaco. Así es. Tocado de la cabeza. Ah. Mira el laguno. Sí. Así es.
ninguna persona que sabe qué va a pasar a la mañana o esta noche. Y también lo que se van lejos, ¿quién le acompaña? Únicamente Dios cuidó en una persona que viaja más lejos. Que se na aknoxaltena masan koningwati tamen na nentatnaik mana apkelaxay na Bolivia. Tamen nellenke kaina linkasok na mepkesek mawana naisik sanen singam aktem ningesan kok niko neten na mataimu tan moka may matan teksik weksok na nelkenam tem niko na yipopoinak tamen tepkik matak akmesan manko. El tiempo cambia, se dice a usted y a nosotros. Es muy malo el tiempo natural, vamos a decir. Llovió en 1 kilómetro una comunidad y nuestra comunidad no alcanza. Eso es otro problema. No alcanza en 10 kilómetros cuando viene. Se dice nosotros aguacero nomás. Donde pega las nubes, ahí se cae la lluvia. La agricultura que dedicaban las personas, preparaban, plantaban, salían las plantas, en vez de salir, tener sus frutas, se seca totalmente. Ahí ya no hay más producción, ni autoconsumo, es totalmente seco. En el Paraguay nosotros estamos viendo la causa, la destrucción de los bosques. Cada año se destruye hectáreas de bosques porque entran los extranjeros, hacen su ganadería y nosotros pensamos de eso, sobre la destrucción de los bosques. Se ha cambiado el clima. Somos únicos hermanos que estamos a nivel de diferentes países, somos muchos.
Hay otros países que sufren nuestras organizaciones peor que nosotros. Siéntanse como dueño, este internado es de nosotros, no es de los ricos que tienen mucha plata. Entonces los niños estudian y salen bachilleres y técnicos. Entonces puros guaraní estudian, aquí no hay casi blanco, como le decimos nosotros los caray. Hemos sido poquito, ¿no? De 7 personas. Tenemos que hacer de noche reunión. ¿Qué hacemos, compañero? Porque era puro patrones. Daba a cuenta, o sea, no pagaban. Si quería 1 kilo de azúcar, el patrón agarraba, lo anotaba 2 kilos. La ropa, pura cuenta. Y un guaraní así no sabe leer, pues, anota nomás. Y nunca nos han podido pagar la deuda nuestros abuelos, nuestros papás, ¿no? Y nosotros, bueno, ¿por qué no se reunimos? Producción, infraestructura, salud, educación y tierra. Entonces, esos son los pilares, ¿no? Gritando ahí, ¿no? Compañero, ¿qué queremos? Tierra. Compañero, ¿qué queremos? Tierra. Se hemos pasado por su casa del patrón, pues, con bandera y música y gritando. Y hemos ido sacando también del atropello de los patrones. Pero ellos tienen más capacidad para defender a su pueblo. Y ellos son unidos y tienen organización más fuerte. Se manejan a sí mismos, tienen su ganadería propia. Se ocuparon los distintos lugares. Por ejemplo, hay personas que están en la municipalidad, en la gobernación. Inclusive hay intendente indígena. Y esa es la nueva cosa que nosotros vimos allá y nos sorprendió comparando nuestra comunidad. Y allá yo creo que en Paraguay es un poco, para nosotros un poco muy fregadito para nosotros, para entenderlo. Por eso es que allá los compañeros de Paraguay no están, si es una organización grande, deben tener proyectos grandes, que cuando hay unión hay la fuerza, porque una comunidad se quiere levantar, pero si la otra comunidad si no le apoya a otra comunidad, pues ahí está más jodido, ¿no? Lastimosamente que eso es lo que yo veo también donde vengo, los indígenas paraguayos no están unidos, están divididos por la política, lastimosamente. Acá lo que yo veo, la gente está unida. Vamos a decir la culpa de la política. Uno quiere ser jefe por otro candidato, otro quiere ser jefe por otro candidato. Ahí viene el conflicto. Pero básicamente creo que en Paraguay, la problemática real empieza en la desigualdad de la distribución de la tierra. En mi comunidad donde vengo, no se puede aumentar la tierra, por ejemplo, porque si miramos hacia el norte, encontramos que hay límite de los blancos, al otro lado hay límite, al otro lado hay límite. En Paraguay nosotros estamos sin bosque, en campo abierto, tierra plana, y en distintos lugares habitan los aborígenes. Y yo digo que estamos apretados. Estuve comparando durante mi viaje acá. Parece que ese es muy abierto. No hay ningún límite de los blancos. En cambio, donde nosotros venimos, estamos apretados.
ese es lo que estamos hablando allá en Bolivia, y también los indígenas guaraní se dice allá. Y esa parte también me impresionando que ellos viven todavía su cultura. Vamos a ver esto. Primero a la tierra, ¿no? Ya. Acá en el Chaco Central imposible. ¿Por qué? Porque la gente está practicando de 40, 50 años el cultura no indígena y ellos están acostumbrados. Sí. Ahora sí que yo me estoy por eso delante y cabeceado, pucho, y apretado mi computadora un poco, no sé cómo entenderlo, su palabra de ustedes, o sea, su planteamiento, y a dónde están apuntando, y qué quieren hacer, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Y cómo pueden hacer para nosotros ayudarle un poco, dar este camino para que vaya este camino viales para usted. Y allá es muy diferente, por eso es que no están caminando, ¿no? Están igualito como la molida está en arena, pateando, ¿eh? Quiere subir la camioneta, pero no hay quien que le empuje. Para mí es una cosa grande para el viaje que hicimos, porque voy a llevar una experiencia muy linda. Vamos a probar si esa experiencia llevar para aplicar en nuestra zona, en nuestro lugar. Porque es importante así intercambiar, escuchar unos al otro. Por eso nos hace falta unirse para tener una más fortaleza.
Wantleke na aktam hakit na ikamahatik siklinga. Hawe yoyam atisam nas. Hawe yoyam na otak yoklesma. Aklenke kaltako yoyam ay asengum kok tema mop kaukla. Tan akwetak nan aki asengok mikna. Sa amok na siksaiken ta at nehko hait maya anak na angel pa masawi ko. Masawi ko yoyam. He aprendido que no se está cambiando así nomás los climas. Muchos de los abuelos que tenemos notan también que está cambiando el clima. Y la gente rica, o sea, hay competencia de las personas que tienen dinero y más quieren tener dinero y están construyendo nuevas cosas y no se dan cuenta también que están destruyendo el planeta. Eso es lo que yo aprendí allá y llevo en cuenta. Mangwan kek ning ko an naiwik sa kainan temaklan. Kay mas kek na ang mukmatakit na kamay nga tiktan na angin mesok mateng mong siksok ning ko tanan ning mo sama kasam kok ning ko ngol kulakot net siksik mo sama na hawin ning ko antiyasam na sa siklan teya watok ning ko antiyas kam nek ning ko stok katnam kek ning ko antiyas kam tan kay mas kek mata ang apas kat na anla na kaswag tamela